Bienvenido al esperadísimo Mariano Rato. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Todo bien. Escuchamos una cosa. Porque ¿de qué voy a hablar ¿De hoy? qué va a hablar el señor? Hoy voy a hablar de agradar, pero sobre todo de la trampa que tiene agradar, ¿sí? El engaño, ¿no? El engaño de El agradar. desgaste. El lado B de agradar, sería El algo así. desgaste. Dios. Es fingir. Qué buen tema. Pensaba cuántas veces callamos, ¿sí? O fingimos alguna de las cosas que pensamos por el mero hecho de agradar, ¿sí? Por el mero hecho de hacernos, de caerle bien a la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Y qué dificultad tiene eso. A veces, viste que agradar parece un acto relativamente inocente. Perdón, este tema, ¿qué te trajo? ¿Alguno de nosotros? Bueno, todos agradamos, ¿no? En cierta medida. Sí, Todos claro. tenemos como una cuota de agrado porque, obviamente, uno piensa, bueno, agradar, ¿qué implicancia tiene? Bueno, varias. Algunas de las implicancias tienen que ver con evitar el conflicto. Si yo agrado y vengo con una sonrisa y no digo cosas demasiado disruptivas en función de lo que yo pienso que a ustedes les puede llegar a molestar, evito el conflicto, ¿no? Evito el conflicto que se puede generar en esta situación. Muy aburrido. Pero también a veces agradar tiene que ver con, suena medio maquiavélico, pero tiene que ver Con intereses también. con poder manipular un poco la mirada que el otro tiene sobre nosotros y poder conseguir cosas a cambio. Se termina funcionando como una especie de moneda de cambio, ¿no? Agradar. En la medida en la que yo agrado, puedo obtener algún tipo de Yo consecuencia creo que positiva. sobre todo cuando vas a hacer un trámite, vos fíjate que la gente que va media altanera le complican la vida. Sí. Total. Y si vos vas medio así de gatito mojado, y yo necesitaría, en el justo término, ¿eh? Porque ya si te convertís en un plomo empalagoso, es como los comerciantes, ¿viste? Algunos te tienden como el culo y otros ya te agotan de todo lo que te ofrecen. Total. En el justo equilibrio sacás ventaja. Sí, sí, totalmente. Bueno, Che, bueno, agradar, entonces. Uno podría pensar que agradar viene desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Desde el comienzo de la prehistoria del ser humano, agradar tenía algún tipo de beneficio, ¿sí? Tenía algún tipo de ventaja. llevaba a las mujeres de los pelos. Básicamente porque nos daba techo, comida y protección. En la medida en la que agradábamos, podíamos seguir perteneciendo a esa tribu y esa tribu nos generaba algo de beneficio, ¿sí? Algo de seguridad. Si bien esto ya no existe más, ¿no? Desapareció por completo, es un rasgo que fue tan importante a lo largo de la humanidad que sigue inscripto en nuestro cerebro, sigue inscripto en nuestra memoria y lo buscamos todo el tiempo. Pero fíjate que en la familia, el que rompe el esquema es rechazado. O sea que a veces también tiene que ser el esfuerzo de seguir manteniendo dentro de los usos de ese clan para no ser como este. ¿Qué se cree este que es mejor que nadie? Ponele. Total, el beneficio de agradar en todos los aspectos, también en el aspecto familiar es determinante, sí, es clave. Bueno, el lado oscuro de agradar, ¿cuál sería el lado oscuro de agradar, no? Bueno, uno podría pensar que agradar no es solamente sumisión, recién lo decía, también es una forma de control, ¿sí? En la medida en la que agradamos y caemos bien, eso nos genera ciertas influencias, nos abre puertas, nos permite manipular la mirada que los otros tienen sobre nosotros, no lo hacemos de forma inocente. Incluso a veces lo hacemos de forma involuntaria, pero hay una intencionalidad determinada en el trasfondo de todo eso. Y en definitiva se trata de esto mismo, ¿no? De una especie de dominio social que generamos justamente con esta cuestión de agradar. Ahora, la pregunta es justamente, che, ¿mantenemos vínculos? ¿Sí? ¿Por qué mantenemos vínculos? ¿Mantenemos vínculos para agradar o agradamos justamente para generar algún tipo de condicionamiento en la mirada que el otro tiene sobre nosotros, ¿no? Entonces, esa me parece que es un poco la pregunta interesante. Y esto se vuelve como muy, muy potenciado en la era digital, ¿no? ¿Cuánto tratamos de agradar y cuánto manipulamos, ¿sí? En definitiva, quiénes somos y cuánto editamos la imagen que mostramos al mundo en pos de justamente de agradar? En la era digital sería, bueno, tener seguidores, likes, Y en comentarios. Instagram, todos bellos, todos felices, Claro. todos viajeros. Total, y cuánto nos alejamos también de quiénes somos verdaderamente, ¿no? Porque en definitiva ser auténtico, y me parece que esta es una de las claves, ser auténtico tiene consecuencias negativas muchas veces que implica justamente que se alejen de nosotros. Totalmente, totalmente. Sí, Y yo creo que tener muchos amigos es bastante, pinta bastante lo que es una persona, porque si vos sos sincero, los amigos son muy pocos. Bueno. Si no tenés ahí una claca ahí que te aplaude las boludeces que vos digas. sí. Bueno, no es mi caso, la- en fin, ¿qué hablar de mí? No, pero re coincido totalmente. La vez pasada que hablábamos del algoritmo y de las redes y de cómo funcionaba todo esto, está como todo muy preparado justamente para esto, para hacernos sentir
para valorar, para reforzar, ¿sí? Las redes sociales refuerzan cuando somos agradables, porque nos ponen like, nos ponen comentarios, cuando ponemos en Instagram o en el estado de WhatsApp frases motivadoras, recibimos muchos elogios, muchos corazoncitos, y por el contrario nos castiga cuando somos más bien auténticos o cuando somos antipáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás todo el tiempo ahí diciéndonos, che, mirá que no está siendo reconocido, no está siendo querido, no está siendo mimado. Hay un capítulo de Black Mirror que me parece súper interesante. Durante mucho tiempo miré, sobre todo las primeras temporadas de Black Mirror, como con cierto escepticismo. Decía, che, bueno, eso es un futuro lejano que nunca va a existir. Y la verdad es que la última temporada puntualmente me generó una angustia sobrenatural porque decía, che, esto re que puede pasar en cualquier momento de la vida. Y hay un capítulo, el primer capítulo de la tercera temporada, se llama Caída Libre, que es la protagonista, mejor dicho, la protagonista vive en un mundo donde están todo el tiempo dándole like y en función de esos likes es el rango social al que perteneces, ¿no? Y la mina, la protagonista se esfuerza muchísimo justamente en conseguir un buen rango. ¿Por qué? Porque eso la habilita a ir a determinados restaurantes, relacionarse con determinada gente. Termina sucediendo, es exagerado, pero en algún punto mantiene la esencia de lo que Otra cosa que a sucede. mí me divierte mucho, vos subís una foto propia, entonces ponele, sos un bagallo, pero te ponen divina, sos una reina, sos una diosa. Hija de puta, tengo espejo. No pongas semejantes pelotudeces. Ahora cuento, no, me quedé pensando en esto que decían. Lo hablamos hace un par de semanas cuando charlábamos sobre la falta de relaciones de relaciones sexuales que tienen las personas y la evitación que hay en determinados grupos, sobre todo en los más jóvenes, donde se supone que están como en el apogeo de conocer a otros, ¿no? Y de interactuar y de qué sé yo. Y en parte todo eso está mediado por las redes sociales, que un poco lo que decías vos, Negra, ¿no? Como que y vos, Mariana, también, esto del filtro. Claro, después de haber puesto un filtro donde te estilizás, donde no se te ve ni siquiera un poro de la cara, ¿no? ¿Cómo haces para conocer a una persona por una red social, cualquiera, Instagram, Tinder, cualquiera, no importa cuál? No te ¿Cómo haces después reconoce. para ir y enfrentar a esa persona cara a cara o incluso, no, o incluso en la intimidad? ¿Cómo haces para sacarte la ropa? Hay muchas personas que sufren de un síndrome de inhibición justamente porque no quieren mostrar su cuerpo porque durante muchísimo tiempo están expuestos a cuerpos ideales en las redes, pero también donde ellos han mostrado o han editado ciertas imágenes, ¿no? Propias, que claro, después cómo hacen para contrarrestar lo que verdaderamente son, el cuerpo que verdaderamente tienen, con esa imagen que vendieron, ¿no? Y de la cual fue esto que decíamos recién, ¿no? De agradar, la trampa de agradar, y la cual fue muy recompensada por las redes sociales, por el logaritmo, ¿no? Donde recibieron muchos likes por haberse dibujado un abdominal y un culo más parado. Claro, imposible, ¿no? ¿Vos creés que en algún momento se va a revertir, o sea, las mujeres sobre todo, que somos las más hincha pelota en eso, nos vamos a dar cuenta que el estuche no te da la felicidad? Porque generalmente uno ve chicas normales, con cuerpos normales, en pareja, felices, y desgraciadamente o no, todas las esculturales divinas y demás, no sé si porque el ego no les permite ver al otro, están todo el tiempo mirándose a sí misma, no pueden hacer relaciones lindas. Claro. Bueno, difícil en esta sociedad, ¿no? Definitivamente, es como todo un desafío. Yo creo que en algún momento algo tiene que pasar porque en algún punto todo esto termina siendo inviable. Hay como cierta tendencia igual, me parece, a ser un poco más Normal. como más genuino con lo que uno muestra, como más genuino con lo que se ofrece en las redes. Claro, Hay como es lo que hay, esto es lo que hay. cierta tendencia también en Hollywood de mostrarse con un poco menos de maquillaje. Bueno, cierta legislación acá en Argentina. Che, cuando vos modificás una imagen publicitaria, cuando la modificás digitalmente, tenés que hacer una aclaración que esta imagen ha sido modificada digitalmente. Claro, porque si no, uno piensa que los modelos que ve en la autopista cuando está llegando a Buenos Aires, de las marcas de cremas, de lo que sea, existen. Sí, existen, con un montón de cuestiones que no son las Y que se bueno, como reflejan las en la cremas imagen. para mujeres, para después de los 50 te ponen una piba de 20, con Claro. un cutis terso divino, Sí, 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 total. No, bueno, engañoso. definitivamente es todo un desafío. Redes sociales, todo un desafío también agradar. Tiene que ver un poco con esto que estamos diciendo, el buscar aceptación, este rasgo evolutivo que venimos conservando desde hace muchísimo tiempo porque fue muy beneficioso y que mantenemos incluso hoy en la actualidad. Y que las redes sociales, los estudiosos, yo siempre pienso en lo mismo, en los diseñadores de las redes sociales que captan esta biología
que captan esto que tiene que ver con, no con el mundo contemporáneo, sino con nuestro ADN, ¿sí? Con la lógica más primitiva de cómo funciona nuestro cerebro, lo captan y generan lo que generan, ¿no? Construyen lo que construyen en términos de la maquinaria de Internet, del teléfono, de la computadora, de los algoritmos para volvernos adictos y para estar todo el tiempo pendiente de esta burbuja que no se termina nunca. Tenemos enfrente un monstruo que fue creado justamente para generar la adicción Claro. y para dejarnos enganchados, para que yo esté pendiente de nuevo, de cuánto se me nota el poro y de cuánto se me nota la cana que tengo y de qué tengo que hacer para justamente tapar todo eso y mostrarme como de determinada manera. Recién, Lo de agradar, ¿es innato o es una cosa que vos te armás? bueno, un poco y Según un el poco, momento. un poco y un poco. Según nuestra biología, tenemos que agradar porque eso nos permite pertenecer y esto nos salvó. Pero en general, el otro al que le querés agradar, yo creo que percibe si eso es como natural o está fingiendo una situación. Creo que es una mezcla Sutil. tan sutil que no se puede definir, no se puede como terminar de clasificar cuánto es lo que se agrega a nivel cultural como producto de la cultura o como producto de la impronta que cada uno tiene y cuánto viene con nosotros desde el nacimiento. Porque sí, obviamente, cuando yo quiero agradar ahora con ustedes y quiero ser simpático y quiero generar un clima de amable, ¿no? Y agradable. No lo Y logras. ustedes lo perciben en algún punto. Pero aparte hay también un agrado, pero más patológico todavía. Esas personas que en la calle son unos divinos y en la casa son unos flor de hijos de puta. Bueno, a ver, pienso esto. Es más fácil, ¿no? Ser auténtico con el grupo de Claro, pertenencia, en tu casa. el cual te acepta, pase lo que pase, que ser, En que el- ser auténtico con un grupo que no te va a aceptar, pase lo que pase. Entonces es mucho más fácil ser más auténtico o dejar de lado un poco La el, careta. el esfuerzo que implica agradar, claro, con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, a mí me resulta mucho más fácil que con ustedes. Claro, yo si un día estoy muy de mal humor, como puedo estar en mi casa y el que me fuma es mi pareja, che, acá no vengo, digo, che, mirá, no tengo voz, no voy, Claro. no me expongo. La paradoja en la que se encuentran muchos políticos en campaña, Eso, ¿no? eso iba. Donde Ni tienen hablar, que, eso donde iba. tienen que agradar porque uno intuye que, claro, en la medida en la que se muestran más simpáticos, son más accesibles, Claro. ¿no? O más cercanos al público al cual quieren conquistar, al electorado al cual quieren conquistar. Claro, y eso muchas veces, si no lo sabes medir, si no tenés timing o si no tenés como cierta soltura o naturalidad, se percibe y puede terminar siendo totalmente contraproducente. Bueno, hubo campañas donde no, o Sí. algunos políticos que usaban como determinada forma de hablar o de enunciar algunas palabras para conquistar el electorado de determinadas regiones y terminó siendo contraproducente porque, claro, no era la forma que tenía de hablar, era un cheto que de repente quería hacer campaña en el Claro, en el interior del Chaco, escúchame. Claro. No, buenísimo, sí. La consecuencia de querer agradar es pertenecer, Claro. manipular, ¿sí? Manipular Pero incluso ese en es el buen fin, sentido. no la consecuencia. No, bueno, a ver, la consecuencia en términos personales puede ser muy desgastante si eso es forzoso. Claro. Pero estamos hablando de que para algunas personas sí, recién decíamos determinadas profesiones o en determinados rubros, que puede ser muy forzoso porque tienen que imponer algo que no son definitivamente y es un desgaste, pero pensemos que esto es un rasgo que se da de forma natural en todos los seres humanos, excepto en una minoría que son los antisociales, que son las personas que no tienen ningún tipo de empatía y ningún tipo de resquemor en generarle daño o en generar consecuencias negativas o ambientes negativos en entornos sociales, ¿sí? Pero la consecuencia es control social, agradar o pertenecer. Techo, comida, protección, generar algún tipo de manipulación en el buen sentido de la palabra en función de cómo las personas nos ven, ¿sí? Y por ende generar algún tipo de dominio social, de control social. Los únicos que se dan el lujo de la cara de culo son los médicos. Porque como los médicos son considerados por la plebe como un ser superior, el doctor, se dan el lujo de tener cara de orto. Yo te diría que el 80%. Bueno, puede ser. Auspicia este momento. Gracias a Medicus por... No importa, pero es así, yo creo eso. Y te puedo nombrar, No, dejá, que no, no no, lo voy a nombrar, pero es así. Pero escúchame, yo lo he vivido cuando trabajaba. Llegué al doctorio como si llegara a un mesías. Y algunos recibieron medicina, pero... Conozco a algunos colegas psicólogos, te digo, que lejos de agradar,
También, Ah. también. Sientan de al, todo, che. sientan al paciente y lo cachetean, escúchame. Ajá, ajá. Che, pensaba, ¿por qué agradar por qué agradar versus autenticidad y el conflicto social, ¿no? ¿Por qué ser auténticos trae conflicto? Bueno, muchas veces decir lo que uno, digo, ser auténtico como contracara, ¿no? De agradar, ¿sí? Cuando esto es forzoso, cuando agradar termina siendo forzoso. Bueno, decir lo que uno piensa muchas veces cae antipático, Sí, claro. entonces uno prefiere muchas veces evitarlo y en eso se juega un poco el agradar, ¿sí? Marcar un límite también aleja a la gente. Cuando uno es auténtico y esa autenticidad implica poner un límite, poner cierta distancia, no dar ciertas concesiones. Eso es antipático y uno muchas veces prefiere ahorrárselo. Piensen en el trabajo. Nada, trabajar 8 o 9 horas con una persona te pide algo, ¿sí? Y no poner ese límite y decirle, sí, la verdad que sí, te lo hago, lo concedo, en pos de justamente no generar este conflicto, o sea, por ende, agradar de forma Es que excesiva. tenés que lidiar con el otro que se victimice después. También, sí, puede ser, pero bueno, en definitiva nos ahorra algo del sufrimiento y también mostrarse vulnerable, ¿no? Esto también lo podemos pensar como algo contrario a agradar, mostrarse vulnerable también incomoda, ¿no? Como que la gente, por lo general, excepto con determinados grupos de pertenencia muy íntimos, cuando uno se muestra vulnerable, la gente no se siente del todo cómoda, ¿no? Em, para hacer un cierre, ¿no? Em, Pensábamos que agradar tiene que ver con sobrevivir, incluso cuando esto ya no es tan tajante, no es tan así, ¿no? Digo, tiene que ver un poco con la prehistoria de la que hablaba al principio, pero algo de esto conservamos, ¿sí? Techo, comida y protección, ¿sí? Implica o tiene como consecuencia positiva agradar y por eso lo mantenemos, ¿sí? En determinados entornos, ¿sí? Nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros y nos sentimos protegidos cuando agradamos al entorno con el que nos relacionamos, ¿sí? Pero no podemos ser ingenuos y no podemos pensar que solamente tiene que ver con esto. A veces agradar también tiene que ver con lo que decía hace un rato también respecto de la manipulación que ejercemos, sobre todo cuando lo utilizamos como una especie de moneda de cambio para obtener algo como consecuencia de agradar, en la medida en la que yo agrado y le digo a ustedes, che, ¿me ayudan con tal o cual cosa? Posiblemente aumento mucho las chances de conseguir eso que necesito, que si no les agrado y me presento acá como con una cuestión más hostil de la forma de pedirlo o de ser. Recién decíamos también, che, bueno, agradar evita conflicto, ¿no? Anestesia un poco el conflicto social, entonces también buscamos agradar todo el tiempo para evitar algún tipo de conflictividad social y ese también me parece un punto importante. Ahora, la pregunta termina siendo la siguiente, che, bueno, ¿cuántos de los vínculos que mantenemos tienen que ver con efectivamente una impostura de agradar excesivamente, ¿sí? ¿Y cuánto de esos vínculos o de los espacios que habitamos, los espacios que nos acogen justamente porque nosotros agradamos y cuánto de todo eso desaparecería en la medida en la que que podríamos llegar a ser un poco más auténticos, ¿no? Entonces, la pregunta es, che, bueno, ¿cuánto de toda la gente con la que nos relacionamos seguiría estando ahí presente, incluso si fuésemos un poco más auténticos?